Buenos días, muchas gracias por su presencia en este acto. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Presidenta de la Asamblea de Madrid, consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuerpo diplomático representado por sus embajadores y otros representantes, diputados, senadores de Cortes Generales, miembros de la mesa de la Asamblea y portavoces de los grupos parlamentarios, alcaldes, resto de autoridades, señoras, señores, resto de invitados. El 27 de enero fue designado en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Y por la Unión Europea como Día Europeo de la Memoria del Holocausto. La fecha elegida no es ni mucho menos casual. Como probablemente ya saben, fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Este complejo del terror, escalofriante industria de la muerte, se ha convertido en el símbolo principal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, que alcanzó la abominable cifra de casi 1,5 millones de asesinados, mujeres, hombres y niños. El 90% fue judío. El resto, personas de etnia romaní, homosexuales, testigos de Jehová, políticos polacos, presos comunes alemanes, prisioneros de guerra rusos, así como los deportados de más de 20 nacionalidades. Entre ellas la española. En efecto, allí encontraron igualmente la muerte varios centenares de compatriotas, la mayoría sefardíes con pasaporte de España, trasladados sobre todo desde Francia y Grecia, y también un grupo de exiliados republicanos, todos ellos abandonados por su país. Por ello, y por mucho más, creo representar el sentir de todos los presentes al afirmar que el Holocausto, la Shoah, no puede ni debe ser ajeno a nuestra conciencia colectiva. La Asamblea de Madrid fue pionera en las instituciones españolas en la conmemoración del Holocausto, hace ahora ya 18 años. Hoy, con esta celebración, abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas, con el propósito de recordar juntos la página más vergonzosa y dolorosa de la historia contemporánea de nuestro continente europeo. Los crímenes cometidos entonces han de ser preservados del olvido, ya que si permanecen vivos en la memoria de las generaciones presentes y futuras, servirán como advertencia contra la indiferencia y la apatía frente a agresiones que hunden sus raíces en el desprecio hacia los seres humanos distintos, un odio que alimenta, entre otros, el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y el totalitarismo. Para rendir homenaje a todas las víctimas del nazismo y aprender en paralelo de su injusto e injustificado sufrimiento, tenemos el deber, y es imprescindible, educar en la tolerancia, aunando, por tanto, la memoria con la enseñanza. Rechacemos y condenemos, pues, las voces revisionistas y la negación del Holocausto, por ignominiosas e infames para con la verdad histórica. En contraposición, enaltezcamos y traslademos a nuestros hijos los valores de la convivencia y el derecho y el respeto por las diferencias, el bien supremo de la vida. Todo acto de memoria del Holocausto tiene un carácter de recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie, por la barbarie. Por ello, les rogamos no aplaudir en ningún momento del mismo y les invitamos también, asimismo, a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación, vamos a dar la palabra a doña Paloma Adrados, quien inaugurará las intervenciones como presidenta de la Asamblea de Madrid, nuestra anfitriona. Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Comunidad Judía en Madrid, señoras y señores embajadores, ministro consejero de la Embajada de Israel en Madrid, consejeros de la Comunidad de Madrid, miembros de la mesa, portavoces, diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, gran rabino de España, alcaldes y alcaldesas de la Comunidad de Madrid, autoridades y señoras y señores. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto en recuerdo del Holocausto que ya
desde hace 18 años, se viene celebrando aquí en esta casa, en la Asamblea de Madrid. Lo que hoy conmemoramos no es sino un día en el que el mundo descubrió una de las mayores infamias de la historia, Auschwitz. Lo hemos podido ver todos, esas imágenes sobrecogedoras, imágenes de aquellos seres humanos, personas semidesnudas, ateridas de frío, con la mirada perdida y con una delgadez extrema. Y aún hoy, cuando han pasado ya 73 años, conmemoramos el fin del nazismo y de sus crímenes, estas fotos nos provocan, primero, estupor. En segundo lugar, nos provocan también rabia. Y en último lugar, yo creo que lo más potente es que nos provocan vergüenza. Vergüenza de ver cómo unos seres humanos son capaces de hacer semejantes ignominias con otros seres humanos. De los millones y millones de víctimas, solo en Auschwitz murieron asesinadas en torno a 1,5 millones, 2 millones de personas. De aquellos pocos cientos de personas famélicas que encontraron los soldados soviéticos tras las alambradas, resultaron ser los únicos supervivientes. Tengo la absoluta convicción de que este horror ni siquiera pudo ser imaginado por Raphael Lemkin, que era un jurista polaco que meses antes de producirse la liberación del campo, acuñó el término genocidio en el sentido para referirse a un plan coordinado de diferentes acciones para la destrucción de grupos raciales, de grupos políticos, de grupos religiosos y de todo orden de grupos. Y eso fue, y no otra cosa, la Shoah, una secuencia ininterrumpida de crímenes cuyas raíces están en la obsesión enfermiza de un tirano y en el servilismo y en la crueldad de sus seguidores. Y, cómo no, en la corrupción moral de una ideología maniquea y absurda. Y esta terrible secuencia, que comienza con las leyes de Nuremberg y que culmina con la puesta en marcha de los campos de exterminio, cuyo fin era precisamente eso, la destrucción del pueblo judío. Lo sorprendente de toda esta infamia es que se gestó, se ideó y se ejecutó también en una sociedad que supuestamente era una sociedad moderna y racional, culta y avanzada. ¿Cómo es posible que en una sociedad así pudiera surgir y desarrollarse la mayor pesadilla que haya vivido nunca la humanidad? ¿Cómo una sociedad así pudo albergar un proceso brutal que Adolf Eichmann describió como una fábrica automática para el asesinato de millones de personas? Señoras y señores, el Holocausto fue sin duda una tragedia judía, pero los judíos no fueron los únicos grupos sometidos al horror nazi. Por eso, hoy recordamos también que, junto con los millones de judíos, fueron víctimas los gitanos, los homosexuales, los enfermos, las personas con discapacidad y miles de presos políticos, muchos de ellos españoles y madrileños, que sufrieron persecución y también la violencia de los campos de exterminio. A todos ellos quiero recordarlos hoy, pero de una manera especial quiero hacerlo con los españoles y los madrileños y mandarles todo mi cariño y todo mi respeto. Conmemoramos, por tanto, el sufrimiento, su sufrimiento, para recordar todo aquello que provocó su inmolación y para mantener viva la llama de su recuerdo y para, fundamentalmente, que no vuelva a suceder nunca más. Porque el Holocausto, aun en su inhumana crueldad, nos ha dejado también lecciones que yo creo que todos tenemos que aprender. Y no solo las tenemos que aprender, sino que las tenemos que transmitir a nuestras generaciones venideras. Y para ello son fundamentales testimonios como el que hoy vamos a tener aquí. Es un honor tener a Noah Kilger, al que quiero dar la bienvenida y mi más profundo agradecimiento
por estar hoy aquí en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias de corazón. Pues bien, la primera lección que tenemos que aprender es no olvidar, porque el olvido constituye la premisa para reincidir en la barbarie. Quienes no recuerdan el pasado están absolutamente condenados a repetirlo. Por eso, hoy recordamos este horror para que el martirio que sufrieron millones y millones de personas de toda Europa jamás sea olvidado, y para reafirmarnos también en nuestro compromiso con los valores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su cálida bienvenida, señora presidenta. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el día de memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición, guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Hípica Birol, Colegio Estrella Toledano. Contarán con el acompañamiento musical a cargo del pianista Luis Ricoy. Este año, la cuestión central del encendido de velas es el poder de las palabras. Iden Schreib, judíos escriban. Estas fueron las últimas palabras del historiador Simón Dubnov, bendita sea su memoria, el 8 de diciembre de 1941, cuando era conducido a su muerte. Dejar testimonio, escribir, apuntarlo todo, contar para vivir y vivir para contar. Los testimonios de las víctimas nos hablan de la voluntad de seguir viviendo y del deseo de perpetuación. Las palabras cobran un nuevo significado, reflejan el valor por la vida, el valor del amor, el dolor por la muerte. La palabra se transformó en una herramienta de poder frente a la impotencia de vivir en situación límite. Han transcurrido más de 70 años y aún nos seguimos preguntando qué es lo que el mundo ha aprendido. Hoy podemos decir que al menos hemos aprendido a recordar. El próximo paso será llenar de contenido ese recuerdo. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que queremos prevenir? El llamado de Dubnov a los judíos de escribirlo todo es también una exhortación a todos nosotros a estudiar la Shoah, con la esperanza de aprender a prevenir su reincidencia. Hoy, juntos aquí, hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Colegio Estrella Toledano y de Madrid, rendimos nuestro homenaje a las víctimas, recordando sus vidas. Me sentía como un perro al que están cazando. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué he hecho? ¿A quién hice daño? ¿Cuál es mi crimen? Pero yo conocía la respuesta. Había nacido judío. Simha, 19 años, Polonia. En memoria de millones de hombres, mujeres y niños, asesinados en los guetos, los bosques, los campos de exterminio, prometiendo recordar y honrar su memoria. Invitamos a encender esta vela a Noah Klieger y a su nieto Yuval Lifshitz, superviviente de la Shoah. El recuerdo tiene su propio idioma, su propia textura, su propia melodía secreta, su propia arqueología y sus propias aspiraciones.
pero depende de nosotros rescatarlo e impedir que se convierta en algo trivial y estéril. Recordar significa dar una dimensión ética a todos los esfuerzos y las aspiraciones. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, superviviente de la Shoah. En honor y en memoria de aquellos supervivientes que hicieron de la memoria su máxima debida, perpetuando el recuerdo de las víctimas y enseñando al mundo el horror para que éste no vuelva a suceder. Invitamos a encender esta vela a Eva Leitzman Borer, superviviente de la Shoah, y a Nicolás Borer, nieto de José Borer, Srijonoli Braja, superviviente de la Shoah. El 16 de junio de 1936, un diario berlinés publica en primera plana, Berlín sin gitanos. Con ocasión de las Olimpiadas, el régimen nazi había decidido limpiar la ciudad e internó a la población gitana en un campo construido en las afueras. Unos meses antes se le había privado de la nacionalidad alemana. Cuando Ossi tenía 5 años, fue deportado junto a su familia al campo de Auschwitz-Birkenau. Ossi enfermó de tifus y fue llevado a las barracas para prisioneros enfermos. No le dieron tratamiento, murió de tifus y malnutrición. Tenía 7 años. En honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías nacionales, sociales, religiosas y étnicas, prisioneros políticos españoles y madrileños, víctimas de la persecución y el exterminio nazi. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos a encender esta vela a Carmen Badia Llevenes, representante de Amical Mauthausen, Francisco Ramírez, presidente de Colegas Confederación LGBT Española, y a Mara Montoya, coordinadora de áreas del Instituto de Cultura Gitana. La mayoría de los salvadores eran personas corrientes. Algunos actuaban por convicción política, ideológica o religiosa. Otros no eran idealistas, sino meros seres humanos a los que les importaba la gente a su alrededor. En muchos casos nunca planearon convertirse en salvadores, y es precisamente su humanidad la que nos conmueve, en la que debiera servir de modelo. Los justos entre las naciones nos enseñan que toda persona puede marcar la diferencia. En honor a los anónimos héroes de todo tipo de resistencia, quienes supieron elegir el camino de la solidaridad, dejándonos un legado ético que parecía estar muriendo. Honramos entre ellos a los justos entre las naciones de todos los pueblos, quienes aún poniendo en riesgo su vida, nos desviaron su mirada y eligieron la empatía y el amor al prójimo. Invitamos a encender esta vela a Paloma Sanz-Briz, hija del diplomático español y justo entre las naciones Ángel Sanz-Briz. Recordar lo sucedido en la Shoah es hacer posible la trascendencia en todas sus dimensiones. El negacionismo es un insulto a la memoria de los muertos,
a los supervivientes de los campos y a los huérfanos. Negar la Shoah es considerado una teoría de conspiración antisemita, ignorando la abrumadora evidencia histórica que lo contradice. Por la dedicación y responsabilidad en la lucha contra el negacionismo, el rechazo al odio, por combatir la indiferencia y elevar por encima de todo los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a encender esta vela a Patricia Weiss, hija superviviente y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos. La guerra había terminado, pero nosotros nos preguntamos, doloridos y perplejos, si después de las tinieblas, de los guetos, de los trenes de la muerte, de los campos de concentración y exterminio, seríamos aún capaces de encender un hilo de vida, de amar, trabajar, formar una familia, manifiesto los sobrevivientes. En honor al Estado de Israel, que con su surgimiento daría cobijo y hogar a cientos de miles de desplazados y supervivientes, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a encender esta vela a Inam Cohen, ministro consejero de la Embajada de Israel en España, y a Tara Mazin, en representación de Yad Vashem España. Invitamos ahora al rab Moisés Ben Daham, gran rabino de España, a recitar la oración El Malé Rajmín, Señor misericordioso. Pongámonos, por favor, de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, les rogamos que permanezcan de pie a fin de guardar después un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a todas las víctimas perseguidas por el nazismo. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rachamim Shochem Bameromim Amse Menucha Nechona Tachat Kanfei Hashechina Bemahalot קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסתירים, לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בהבון
שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים יסתירם בסתר כנפיך לעולמי ושרור בצלחי נשמותיהם בגן עדן תהנה נחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתוק לצעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros, que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Procedamos ahora a un minuto de silencio en homenaje a aquellos que sufrieron el nazismo. Decía el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y a Buchenwald, que el deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse de nuevo. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía perfilarán. Tenemos hoy el privilegio de asistir en persona al sentido relato de una de las víctimas judías. Se trata de Noah Klieger, reconocido periodista israelí, quien con 16 años fue apresado y trasladado al campo de Auschwitz-Birkenau, donde enfermó de gravedad y logró prodigiosamente esquivar las cámaras de gas, y como él dice, de forma milagrosa, como nos contará, en varias ocasiones. En una de ellas, haciéndose pasar por boxeador e ingresar, gracias a ello, en el equipo de prisioneros del campo, seleccionados para entretenimiento de los oficiales nazis. Escuchémosle. Hoy, aquí en Madrid, sus palabras son la voz de la Shoah. El relato será en inglés, con traducción consecutiva por parte de Eric Foenkinos Levy. Estimada Presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, autoridades, señoras y señores. Presidenta, para mí es un gran honor haber sido invitado a hablar hoy aquí en la Asamblea de Madrid. Gracias, muchas gracias. Y ahora, muy vocabulario en español es muy pobre. Y con su permisión y de todos los asistentes, yo voy a hablar en inglés. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Let me first introduce a few members of my family. Quiero I made presentaros this trip to Madrid only to be present
at this event. Quiero presentar unos miembros de mi familia que hicieron este viaje a Madrid para estar aquí presentes con vosotros. My wife, Jacqueline. Jacqueline, where are you? She disappeared somewhere. Lève-toi. Lève-toi, Jacqueline. She's French. Où elle est? Voilà. My daughter Iris. Iris. My son-in-law Eli. And my grandson Yuval. Yuval, get up. Who is an officer in Israel's Navy. Yuval es un oficial en la naval israelí. On January 27th, 1945, when the Soviet army reached Auschwitz, we were not there anymore. El 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético llegó a Auschwitz, ya no estábamos ahí. 10 days before, in the night from 17 to 18 January, the Germans had evacuated all the camps of Auschwitz. Auschwitz was a complex of 45 subcamps. 10 días antes, en las noches del 17 y 18 de enero, los alemanes ya habían evacuado Auschwitz. Auschwitz era un complejo, era un campo compuesto de 45 subcampos. The Germans realized finally that they could not stop the Soviet army and decided to retreat into the Reich. Los alemanes se dieron cuenta de que no podían parar, no podían frenar el avance del ejército soviético y se detuvieron hacia el Reich. In fact, they were running. They were running from the Soviet troops. And as they were in a hurry, they were in trucks, in cars, motorcycles, bicycles, on horses, in horse carriages. De hecho, estuvieron corriendo del ejército ruso en lo que podían, en camiones, en coches, en bicicletas, a pie, a caballo, huyendo del avance de los soviéticos. And we, about 60,000 of the last survivors of all these camps, were forced to march. It was the first march of death known in history. Y nosotros, unos 60.000 más o menos, al evacuarnos nos obligaron a marchar. Fue la primera gran marcha de la muerte de la historia. From the 60,000, only 19,000 arrived in a camp somewhere in Germany, in the Reich. De aquellos 60.000, tan solo 19.000 sobrevivimos y llegamos al campo en Alemania, en el Reich. All the others were either shot because they couldn't go as fast as the Germans demanded, or they just lay down and died from exhaustion. Todos los otros o murieron asesinados por los alemanes porque no podían correr tan rápido como les pedían, o simplemente se acostaron y murieron en el camino porque no podían seguir el paso. We marched for 5 days without food, of course, without water. As we arrived in a small border town, Poland, Germany, Gliwice, the Germans called it Gleiwitz. Marchamos durante 5 días y llegamos a un pueblo en la frontera de Polonia y Alemania. Los alemanes le llamaron Gleiwitz. We were herded into freight wagons,
open freight wagons of a train, 150 in every wagon. Nos metieron en vagones de carga de un tren, vagones abiertos de carga de un tren, 150 personas en cada vagón. I don't have to explain to anyone that there is no room for 150 people, we were all men of course, for 150 men in one wagon, even if they're skeletons as we were. No tengo que explicarle a nadie que simplemente no hay espacio para 150 personas en un vagón de carga, aunque fueran esqueletos como éramos nosotros, y éramos todos hombres. On the first day, many already died, and they could not even fall because there was no room for them to fall. En tan solo el primer día, muchos ya murieron, y no había espacio para que se derrumbaran, no se derrumbaron, perdona, porque no había espacio para que se derrumbaran. So they stood among us for hours, some days for days. By little, more and more died. So they could already fall, and we were sitting on their corpses. Y quedaron de pie así entre nosotros. Poco a poco más y más gente moría. Y llegó el momento en el que unos días después simplemente estábamos sentados encima de sus cadáveres. I know it is hard to believe, but it happened. I say it's hard to believe because it is hard to believe that such a thing could even happen in history. The way we were treated by the Germans of the Third Reich. Yo sé que es difícil de creer, pero ocurrió. Ocurrió esta forma de que los alemanes del Tercer Reich nos trataron. Es increíble que algo así pudiese ocurrir en la historia. I do not speak about Auschwitz now for the simple reason that we don't have time enough. And in any case, one cannot explain Auschwitz. One cannot explain extermination camps. One cannot explain the behavior of 81 million Germans, one of the most advanced and developed nations at that time. No voy a hablar de Auschwitz simplemente porque no hay tiempo. De todas maneras, realmente Auschwitz no se puede explicar. No se puede explicar la barbarie que cometieron 81 millones de alemanes en aquel momento. They followed, one should say blindfolded, a madman who was not even a German, he was an Austrian. And they did what he told them to do, which means to exterminate all the Jews in the world, because Germany wanted to win the war. And had Germany won the war, there would be not one Jew left. Siguieron a ciegas a un loco, un líder de Alemania que ni siquiera era alemán, era austríaco, y cuya misión era exterminar a todos los judíos. De haber ganado los alemanes, no habría ni un judío en la tierra hoy. So from so-called normal people, most of them, overnight in fact, became mass murderers. Así fue como personas así llamadas normales, casi de la noche a la mañana, se convirtieron en asesinos en serie. There have been mass murders in history, there are still mass murders, but none is planned and organized. The Germans did plan and organize the mass murder of all the Jews. Ha habido asesinatos en masa en la historia, y sigue habiendo asesinatos en masa, pero ninguno ha sido organizado y planificado como la planificación y organización del asesinato de los judíos. And I come back to the wagons that brought us from Gleiwitz, wherever we did not have the slightest idea. We were convinced that in any case we would not reach anything because we would die in this train.
Ahora vuelvo a los vagones. Estábamos en Leibniz, la verdad es que no sé muy bien dónde, no teníamos ni idea, pero lo que sí estábamos convencidos es que no íbamos a sobrevivir, este viaje en los vagones. Needless to say that we did not get any food or any water. No hace falta ni mencionar que no nos dieron ni agua ni comida. And after some days, we had lost, of course, the count. We didn't know how long we were on the way already. We were sitting on the corpses of the one who died when a very young prisoner said to us, "Please say with me the Kaddish after my father." Kaddish is the prayer for the dead. Y después de unos días de permanecer ahí, la verdad es que no sé cuánto tiempo había pasado, estábamos sentados encima de los cadáveres y se acercó un joven y nos pidió que dijéramos el Kaddish por nuestro padre. El Kaddish es el rezo judío para los muertos. The very religious Jews are convinced that the prayer said by more than 10 men has more chances to reach the Lord faster than the others. So this is why they always look for at least 10 men. It's called the minyan. Los judíos religiosos creen que un rezo dicho por más de 10 hombres o más tiene más oportunidades de llegar a Dios más rápido. Por eso es que se suele decir los rezos con más de 10 hombres. Y este grupo de hombres se llama un minyan. Now, we could not even stand. We did not even think of praying. We didn't know what to think. But we were all sure that we will never get out of this wagon again. So the Kaddish was exactly the last thing we had in mind. Pues en ese momento la verdad es que no nos podíamos ni siquiera poner de pie. No se nos había ocurrido ni siquiera rezar. No teníamos capacidad para hacer nada. Y el Kaddish, decir un Kaddish era lo último que teníamos en la mente y que podíamos hacer. And then he repeated, "Say with me Kaddish, and I will distribute bread." Y luego nos repitió, dinos el Kaddish y os distribuiré pan. And we said, "Where do you have bread from?" And he said, when we left Auschwitz and we were given the bread, I did not eat it, I do still have it. And he put out from under his uniform, we call them the pyjamas. You certainly have seen already, the striped pyjamas. He put out a loaf of bread. Nos contó que al salir de Auschwitz, le dieron una barra de pan y no se la había comido. La tenía debajo de lo que llamábamos el pijama, que era el uniforme que nos daban los prisioneros de rayas. Y efectivamente, debajo de su pijama sacó una barra de pan. And then we did agree. But we asked him, can we say Kaddish sitting? Because Kaddish is supposed to be said standing. Y en ese momento sí estábamos de acuerdo en decir el Kaddish. Solo que le preguntamos si podíamos decirlo sentados, porque el Kaddish hay que decirlo de pie. And this very young prisoner, he spoke with an Hungarian, he spoke Yiddish with an Hungarian accent. He said, "It's okay with me because I myself cannot stand anymore." Este prisionero joven, era un prisionero con acento húngaro, pues nos dijo que sí, que efectivamente se podía decir sentado porque ni yo mismo me puedo poner de pie. After we finished the Kaddish, he gave out the bread. When I was munching this bread immediately, of course, and fast, I asked him, "When did your father die?" And he said, "Not long ago." Y al terminar el Kaddish nos dio el pan y yo, comiendo el pan, un poco desesperadamente, le pregunté, ¿cuándo murió tu padre? Y me respondió, no hace mucho. And he said,
maybe half an hour ago, we sit on him. Y nos dijo, creo que hace media hora estábamos sentados sobre él. I know it sounds impossible. There was nothing impossible that the Germans did not do to the Jews. Nothing impossible. Sé que suena imposible, pero no había nada imposible que los alemanes le hicieron a los judíos. We arrived finally after 10 days at another camp, Dora Mittelbau, where I worked for 2 months. Llegamos después de 10 días a otro campo, Dora Mittelbau. Trabajé en ese campo durante 2 meses. This was the camp where the Germans assembled and produced, in fact, their secret weapon, the V1 and the V2, because the Germans, you would not believe it, in January 1945, still wanted to win the war, a war that was lost long before. Este es el campo donde los alemanes producían sus armas V1, V2, porque aunque no lo creáis, en enero del 45 los alemanes todavía tenían esperanzas de ganar la guerra. Now I have to go further, of course, because the time will not allow me to say much more. I came back from the camps, as you can see, and I'm a journalist still. I'm, by the way, the oldest journalist, active journalist, member, staff member of a daily newspaper, the Yediot Israel, the oldest in the world. I don't get a prize for it, but it is a fact. Ahora tengo que avanzar un poco en el tiempo porque no tenemos suficiente tiempo para que cuente más sobre esto, pero soy periodista, soy el periodista activo mayor, con más edad del mundo. No sé si lo mencionó, pero tengo 93 años y trabajo para la editorial de un periódico en Israel, en Tel Aviv. And in one of our papers, for a day of Holocaust, I did run this story about the wagon and the Kaddish. Y en uno de nuestros periódicos, en conmemoración del Día del Holocausto, escribí esta historia y publicamos esa historia, la historia de los vagones y del Kaddish. I know it sounds also impossible, but it happened. On the same day, I got a phone call from Haifa. I live in Tel Aviv. And some man spoke to me, and he said, with an Hungarian accent, by the way, in Hebrew, and he said to me, I am the kid from the wagon with the Kaddish. Sé que esto va a sonar imposible, pero esto ocurrió poco después de publicar el artículo. Recibí una llamada de un hombre de Haifa. Yo vivo en Tel Aviv y me llamó alguien de Haifa, que es una ciudad al norte de Israel, una persona con un acento húngaro, y me dijo: yo soy el hombre del vagón que le pedí que recitara el Kaddish. And I said, please leave me alone. This cannot happen. It's 1 in a billion. It cannot happen. And he said, I can prove it to you. Y le pedí que por favor me dejara tranquilo, me dejara en paz. Esto no puede ser, es imposible, debe ser una broma. Y el hombre me dijo, pues se lo puedo comprobar que soy yo. And he said, only last month, I'm active in an organization for the remembrance of the Shoah. Shoah is like a Holocaust in Hebrew. Y me dijo que algo ocurrió tan solo hace un mes. Es decir, soy activo, el hombre le dijo a Noah, soy activo en una organización que recuerda la Shoah. La Shoah es holocausto en hebreo.
In this bulletin, I have written the same story, from my point of view, of course. Y en el boletín para el que escribo, yo escribí esta misma historia, por supuesto, desde mi punto de vista. I went to Haifa. I met him. He was the kid. His name was Yechiel Seelenfreund. And we were very good friends after this, of course. We met many times, because this is, in fact, one case in history. It could not happen, but it did happen. He survived. He came to Israel, like me, and he met. It is incredible, but it did really exist. Y fui a Haifa y lo vi y efectivamente era él. Ahora somos amigos, él se llama Yechiel Seelenfreund y es increíble que esto pasara, pero ocurrió. He passed away some years ago, but I always tell the story of this impossible event. It was an impossible event, but it happened. You see, there's a Jewish word. If you live, you can see and learn a lot. And as we lived, we could see and learn a lot. Repito que es increíble que esto ocurriera. Hay una expresión judía que dice, si vives lo suficiente, pues verás y aprenderás mucho. Y yo he vivido lo suficiente y he visto y he aprendido mucho. As I have said before, there is no explanation for the behavior of the Germans. There is no explanation for the death camps. And what I'm trying to do, since I was liberated after a few years, when I was integrated in Israel. I'm in Israel since 1947, by the way. When I was integrated, I started to speak. Como he dicho antes, bueno, lo último que dijo fue que he vivido en Israel desde 1947 y, como he dicho antes, me he dedicado toda mi vida a contar esta historia. And I do speak till now for over 60 years, all over the world, because for me it's a mission. I cannot explain, but I can tell. And I'm trying to tell to as many as people possible. And even if only 3 of an audience of 500 to understand what I'm saying and to realize what happened, I'm very happy. Llevo más de 60 años hablando en todo el mundo a gente como vosotros para que entiendan, para acercarles a lo que ocurrió. Y si tan solo 3 personas de un grupo de 500 me escuchan y entienden, pues para mí yo me hago por satisfecho ya. I must have spoken already 11,000 times from Hong Kong and Australia to Malta, all over. And I try, like I said already, not to convince, to tell them. Maybe it will help. It will help maybe to make people understand that Jews are not different. We are the same people, all of us. We have different religions, yes. But we are not different people. Calculo que he hablado más o menos 11,000 veces en todo el mundo, desde Hong Kong, Australia, hasta Malta. Y lo que trato de decir simplemente es, lo que quiero es hablar, no quiero convencer, quiero contar. Quiero contar que los judíos somos personas como cualquier otra, somos personas como cualquiera.
We have good and bad people, as you Jews. We have handsome and ugly Jews. We have honest and dishonest Jews. We have Jewish murderers. We have everything like all the others peoples have in the world. So why the hell are we different? Como cualquier otro pueblo, un grupo de personas, algunos somos guapos, algunos somos feos, algunos somos buenos, malos, incluso hay asesinos, hay gente muy bondadosa. Entonces, ¿por qué, Carrizo, nos tratan de esta manera, nos tratan de forma distinta? ¿Por qué? This is the mission I've decided to fulfill as long as I can. And I hope that the Lord or destiny will give me a few more years. I'm only 92, so it's not, I can make it a few years, I hope so. Esta es la misión que he emprendido para mi vida y espero que Dios me dé unos años más para seguir haciéndolo. Tan solo tengo 92 años, así que espero poder seguir. I will go on with this mission as long as I can. And I must only add one thing. I'm not paid. I don't get money. I don't take money. And my wife rightly said once, had you taken little money for each of your speeches, we would be really rich today. We are not rich. Y esta es la misión en la que he aprendido mi vida. Y solo quiero decir una cosa, yo no recibo dinero por ello, es una misión para mí. Y mi mujer me ha dicho muchas veces que si me hubieran pagado algo por tantos discursos que he dado, pues ya seríamos ricos. Y créanme, no soy rico. Thank you for listening to me, and all the best to all of you. Muchas gracias y lo mejor para todos. Gracias, señor Klieger, por su estremecedor y emocionante testimonio que dignifica este acto. Cientos de miles de supervivientes, al igual que el propio Noah, tras la Segunda Guerra Mundial encontraron en el Estado de Israel cobijo, refugio y un hogar donde reconstruir sus vidas con dignidad. En ausencia del embajador de Israel, invitamos a pronunciar unas palabras a don Ginam Cohen, ministro consejero de la Embajada de Israel en España. Estimada Presidenta de la Comunidad de Madrid, estimada Presidenta de la Asamblea de Madrid, estimado Presidente de la Comunidad Judía de Madrid, estimado Noah Klieger, amigas y amigos. En 5 o 10 años ya no quedará ningún sobreviviente del Holocausto para que nos narre de primera persona las atrocidades llevadas a cabo por los nazis. Nadie podrá ya contarnos su testimonio personal sobre las barbaridades perpetradas por la Alemania nazi en las cámaras de gas de Auschwitz, en las fosas comunes, sobre la hambruna mortal y la desesperación en los guetos de toda Europa de 1,5 millones de niños que perdieron la vida solo por el mero hecho de ser judíos. Por ello, cobran cada vez mayor importancia otros medios que permiten preservar la memoria, ya sea a través de la documentación, los libros, los estudios, los lugares de memoria o la educación. En ese sentido, también son fundamentales los actos oficiales de recuerdo, por lo que quiero expresar mi reconocimiento a la Asamblea de Madrid, como ya se ha dicho, la primera institución pública en España en instaurar esta conmemoración hace ya 18 años. El recuerdo de la Shoah es una explosión moral con un gran valor. Esa es la razón por la cual la comunidad internacional estableció un día, el 27 de enero, fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, como Día Oficial de Memoria del Holocausto. La Shoah es un acontecimiento histórico singular. La conmemoración de los actos del Día de Recuerdo del Holocausto es un deber ético y de memoria.
Ni las diferencias ideológicas, ni las posiciones políticas, ni las circunstancias internacionales deben condicionar estos actos de memoria. Es nuestro deber velar por el recuerdo del Holocausto y no olvidar nunca las enseñanzas del capítulo más terrible de la historia moderna. Por ello, no quiero dejar de mencionar la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, que durante estos meses se puede visitar en la sala de exposiciones Arte Canal. Una iniciativa digna de elogio que está haciendo posible que cientos de miles de madrileños, entre ellos decenas de miles de alumnos de colegios e institutos, puedan conocer el horror del Holocausto. Me permito también desde aquí pedirles a ustedes que la visiten. La memoria del Holocausto es fundamental, pero no lo es menos la lucha contra el antisemitismo y contra la discriminación y persecución por razones de etnia, religión, sexo, orientación sexual o pensamiento político. Combatir el antisemitismo, al igual que el racismo, la xenofobia, la homofobia, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solo de los colectivos víctimas de la intolerancia. Esto creo que todos lo tienen claro en la mayoría de las sociedades europeas en lo que concierne al racismo, la xenofobia, la homofobia, etc. No siempre se ve con la misma claridad cuando hablamos de la judeofobia. Eso aún más cuando la judeofobia se disfraza en israelofobia, algo que a nosotros nos preocupa mucho. Por todo ello, quiero mencionar el seminario sobre antisemitismo en España, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación de Comunidades Judías de España, el Centro Sefarad de Israel y la Embajada de Israel en España, que tuvo lugar la semana pasada en Madrid. El seminario estuvo especialmente dedicado en sus contenidos a la detección y la lucha contra el antisemitismo en las aulas escolares. Quiero destacar de forma especial el éxito de público, en particular el gran número de docentes que asistieron. Los representantes de las diferentes instituciones organizadoras pusieron de manifiesto su firme compromiso para combatir el antisemitismo, especialmente en el ámbito de la educación. Para terminar estas palabras, me permito instarles a todos ustedes a preservar y transmitir la memoria del Holocausto, la memoria de 6 millones de judíos, entre ellos la de 1,5 millones de niños, y el recuerdo de una civilización destruida, la civilización de los judíos europeos, una civilización con más de 15 siglos de historia, convertida en cenizas. Todas las víctimas, judíos, gitanos, homosexuales, minusválidos, prisioneros políticos como los republicanos españoles, los testigos de Jehová, etc., todos deben ser honoradas y recordadas. La memoria es un deber de todos y de cada uno de nosotros. Cuando el último sobreviviente nos deje, nosotros seremos su memoria. Muchas gracias. Gracias, señor Cohen. Viegala es una nana en alemán, compuesta por Ilsa Weber, enfermera checa enviada simplemente por ser judía al campo de concentración de Terezín en febrero de 1942. Desde allí fue después deportada a Auschwitz, donde fue asesinada el 6 de octubre de 1944 junto con su hijo Tommy, de tan solo 10 años. Se dice que camino de la cámara de gas iba cantando a los niños esta misma canción que van a interpretar para nosotros la soprano Nora Usterman y la contralto Shirley Kuttner, acompañadas por Luis Ricoy al piano. Nachtigall
Después de escuchar esta canción de cuna tan hermosa como sobrecogedora, tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. Buenos días a todos, autoridades civiles, religiosas, gran rabino. Gracias a todos ustedes por estar en este acto y gracias a la Asamblea de Madrid por permitirme a mí, como presidenta de la comunidad y por tanto de todos los madrileños y las madrileñas, poder también dirigirme a todos ustedes en una fecha tan importante, en una fecha tan especial, después de 18 años de celebración. Aquí se ha dicho, y yo quiero recalcarlo porque esta Asamblea de Madrid, la casa de todos los madrileños, fue pionera en la celebración de la memoria, del recuerdo de la masacre, de la barbarie nazi. Y yo también he tenido la suerte y el honor de poder participar de manera prácticamente ininterrumpida a lo largo de estos 18 años en este acto precursor, porque por fortuna hoy ya son muchas las instituciones que recuerdan el día de la liberación de Auschwitz, ese día que se ha convertido también en el día de la memoria del holocausto nazi, esa tragedia de toda la humanidad que nunca podemos olvidar y que tenemos que recordar. Realmente intervenir después de todas las intervenciones que hemos escuchado, pero especialmente hacerlo detrás y después de haber oído el testimonio de un superviviente, de Noah Klieger, que bueno, ha sido algo verdaderamente estremecedor. Tenemos suerte de poder escuchar en primera persona el testimonio de los supervivientes y tenemos la obligación y el deber de transmitir a las generaciones venideras estos testimonios. Quiero, por tanto, en primer lugar, agradecer de una manera especial a los supervivientes, a las víctimas, a sus familias, que también son víctimas, y a todas las organizaciones compuestas por hombres y por mujeres que de manera permanente trabajan y luchan para que el Holocausto, para que la Shoah no quede en el olvido. También tenemos que hacer lo mismo. Es una obligación moral de todas las administraciones públicas. Porque en este momento, y no solamente hoy, sino a diario, en nuestra vida cotidiana, tenemos que mostrar ese compromiso irrenunciable para no olvidar nunca todo el dolor que produjo el nazismo, con ese objetivo que es que jamás se pueda volver a repetir esas cosas que, como nos decía el señor Klieger, parece imposible que ocurrieran, pero que ocurrieron y probablemente fueron todavía mucho peor de lo que se nos relata. Porque el nuestro, el de todas las personas que estamos aquí hoy, y afortunadamente muchos miles, muchos millones de personas que piensan como nosotros, es un compromiso a favor de la dignidad, es un compromiso a favor de la memoria de miles y miles y miles de seres humanos que fueron perseguidos, que fueron torturados, que fueron asesinados sin ningún motivo y sin ninguna razón. Y no podemos olvidar ni a una sola víctima. El número de víctimas, el número de asesinados, no hace que cada uno de ellos, de manera individual, sea muy importante. A todos ellos, a los que fueron asesinados por ser judíos, pero también, y aquí se ha dicho, y yo quiero reiterarlo, por ser homosexuales, por ser gitanos, por tener una discapacidad, por ser disidentes políticos, simplemente por eso, por ser cualquier cosa que no fuera del agrado de esa ideología totalitaria y sanguinaria que fue el nazismo. Y yo también quiero hoy traer, como ha hecho la presidenta de la Asamblea, a la memoria de todos de una manera muy especial a nuestros compatriotas españoles y madrileños, republicanos, que fueron asesinados, la mayoría en el campo de Mauthausen, no fue en Auschwitz, pero todos los campos de exterminio fueron igualmente sanguinarios. Más de ellos, 500 aproximadamente, fueron madrileños. A todos ellos, a todas las víctimas de los campos de concentración, tenemos que decir un año más, un día más,
que no les olvidaremos, que no les olvidamos. Y creo que el encendido simbólico de una vela en memoria de todos ellos a la cual hemos asistido es solamente una muestra sencilla pero importante del compromiso con ellos y con su recuerdo. Porque no podemos ni queremos pasar página a este doloroso episodio de nuestra historia, esta página terrible y dolorosa, pero que sin embargo contiene lecciones que no queremos olvidar y que jamás vamos a olvidar, porque no podemos ni queremos pasar página a una amenaza, la amenaza del odio, que no murió con el nazismo, que sigue presente, y precisamente por eso tenemos que mantener viva esta amenaza frente a quienes promueven ideologías totalitarias, o peor aún, frente a quienes defienden el negacionismo y quieren ocultar lo que realmente pasó. Esas personas con ideología que nos avergüenzan a todos los demócratas y que desde luego tenemos que luchar para que esa puerta abierta que ahí está impida que se vuelva a repetir jamás en nuestra historia un hecho semejante. Pero la amenaza está ahí y tenemos que ser conscientes de ello. Y precisamente por ello he de decir que el compromiso del Gobierno de Madrid, que tengo el honor de presidir, es total y absoluto. Y es un compromiso irrenunciable con la dignidad y la memoria de todas las víctimas del Holocausto, y lo digo con especial cariño, con especial respeto hacia los supervivientes y hacia todos sus familiares. Y fruto de esta convicción, y ha hecho referencia a ello el ministro consejero de la Embajada, yo quiero recordar también una vez más la importancia de una exposición a Auschwitz no hace mucho, no muy lejos, porque fue hace no mucho y fue muy cerca cuando y dónde ocurrió todo esto, una exposición mundial en la cual en Madrid hemos tenido el honor de acoger la primera parada en el Centro de Exposiciones de Arte Canal. Allí se está dando un testimonio impresionante de lo que fue el genocidio nazi. Es una exposición que ya ha sido visitada por 90.000 personas en apenas unos meses, pero decirles que ya han hecho reservas para visitarla otras 120.000 personas. Esto es muy importante, porque allí se cuenta lo que realmente pasó. Y es importante que miles de personas aquí en Madrid, y especialmente las nuevas generaciones, los chicos, las chicas, los niños, sepan y conozcan de primera mano y de la manera más veraz posible todo lo que ocurrió en lo que indudablemente es un episodio muy cruel y doloroso 73 años después de que Auschwitz pasara a la historia. Tenemos, por tanto, que seguir trabajando, toda la sociedad española en su conjunto, toda la sociedad madrileña, para preservar algo que es fundamental, el relato, para que no sean otros quienes lo escriban. Y por eso hay que dejar constancia de todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y transmitírselo a las generaciones futuras. Y por eso también aquí en Madrid hemos incluido el Holocausto judío como hecho histórico en los contenidos transversales, en los currículos de educación primaria, de educación secundaria y de bachillerato, para que todos los estudiantes madrileños sepan y estudien qué significó el Holocausto judío y el nazismo. Y con carácter general también este mismo curso hemos puesto en marcha una asignatura, Respeto y Tolerancia, que se imparte concretamente en la etapa de educación secundaria. Además de otras iniciativas como la que se lleva a cabo en colaboración con el Centro Sefarad de Israel y la Comunidad Judía de Madrid, a quienes agradezco su colaboración permanente, estamos desarrollando el proyecto SOA, Educación y Memoria del Holocausto, dirigido no a los alumnos, sino al profesorado, precisamente para que también ellos puedan enseñar y conozcan lo que están enseñando. Y tenemos también una biblioteca específica del Holocausto en el Centro de Innovación y Formación de Madrid Sur, entre otras muchas iniciativas. Yo voy a terminar. Quiero hacerlo expresando una vez más una gratitud profunda a la comunidad judía de Madrid. No solamente por organizar este acto, que también, que es un acto muy necesario, porque este es el acto de la memoria del Holocausto.
pero también es la memoria de las víctimas. Y la comunidad judía lo que hace con este acto es honrar a las víctimas y, sobre todo, defender el respeto, defender la convivencia y hacerlo en el día a día. Valores de respeto, valores de convivencia, valores de tolerancia, valores de defensa de los derechos humanos, que son valores que todos compartimos, que nos unen y nos ayudan a construir también entre todos una sociedad mejor, una sociedad de respeto, una sociedad integradora, una sociedad humanizada, una sociedad que esté libre de fanatismos, donde nunca, jamás pueda haber un nuevo Auschwitz ni ningún campo de concentración. Seguiremos trabajando todos juntos, querido presidente de la comunidad judía, para que esto no se vuelva a repetir y para que no se olvide. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Cierra a continuación el turno de intervenciones don León Benelvas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, doña Paloma Adrados, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, honorables señores diputados de la Asamblea de Madrid, director del Centro Sefarad, don Miguel de Lucas, señores embajadores, representantes de instituciones, amigos, presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, don Sebastián Albella, amigos todos, muchas gracias por estar aquí. Quisiera agradecer a la Asamblea de Madrid, en nombre de la Comunidad Judía de Madrid, a la que represento, por ser pionero y ejemplo en la organización de este acto de memoria del Holocausto que marcó el exterminio de 3/4 partes de los judíos de Europa, 6 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de niños, por el mero hecho de ser judíos. Cumplimos el mandato de no olvidar que marca nuestra obligación con la Declaración Internacional del año 2000, de la que España fue parte y de la que como españoles estamos orgullosos de que sea un país activo en su cumplimiento. En las revisiones anuales que se hacen del comportamiento y del seguimiento de los países, España es de los países que más ha mejorado, lo cual nos congratula y animamos a que esto siga siendo así. Evidentemente partíamos de unos niveles muy bajos porque, como todos saben, en España apenas había 4.000 judíos en estos años y muchos de ellos desaparecieron con la Guerra Civil Española. También quiero extender mi agradecimiento a los varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a sus excelentísimos señor alcaldes de Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Majadahonda y Móstoles por la organización de actos de memoria del Holocausto con importantísima presencia de colegios locales. Quienes vivimos después de la Shoah, vocablo hebreo con el que dominamos la tragedia, nos sabemos de algún modo sobrevivientes. Es obligación de todos transmitir el mensaje profundo del recuerdo de la arbitrariedad asesina del nazismo para intentar afianzar los valores primarios de la humanidad. Quisiéramos agradecer también muy especialmente a la Comunidad de Madrid y a sus órganos de gobierno por la positiva implementación de las líneas recogidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa referentes a la Shoah. La democracia no logró parar el ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania. En tan solo 4 años
pasó del 3% de los votos a alcanzar el 37% de los votos y constituirse en 1933 como el primer partido del Parlamento democrático y liberal alemán. La educación en valores de las nuevas generaciones ayudará a minimizar las probabilidades de repetición de la tragedia y por ello rogamos encarecidamente a las distintas instituciones y personas dedicadas a que prosigan y multipliquen sus esfuerzos. Para los judíos, la memoria es parte de nuestra identidad. En los 2000 años de diáspora fuera de Israel, solo la memoria, las palabras y nuestros libros constituyeron nuestra verdadera patria. La barbarie de la Shoah se produjo en la misma Europa que había concebido los derechos humanos, articulado la democracia y el Estado de Derecho para su protección. La voluntad de cumplir con el deber de la memoria se hace más perentoria a medida que el transcurso del tiempo nos van dejando a los últimos supervivientes que nos van legando su testimonio veraz y conmovedor. En este punto es decisivo el trabajo de Yad Vashem, Autoridad Nacional Israelí para la Memoria del Holocausto, que recibió el premio Príncipe de Asturias y cuyo representante en España, don Samuel Bengio, está entre nosotros. También queremos resaltar el esfuerzo en este campo de don Miguel de Lucas y su equipo de Casa Sefarad de Israel. Hoy hemos tenido el testimonio de Noah Klieger, superviviente de Auschwitz, y a quien damos las gracias por el esfuerzo de trasladarse a España desde Israel, país donde la mayor parte de los judíos sobrevivientes encontraron refugio. ¿Cómo es posible explicar la predisposición casi total manifestada por seres humanos a la hora de obedecer dictados de una ideología aterradora y llevar a cabo los asesinatos y gaseamientos de 6 millones de seres humanos? La lucha de los judíos por encontrar un refugio seguro en algún lugar del planeta chocó con la indiferencia y el hermetismo de un mundo alienado. La excepción a esta regla fueron los miles de judíos entre las naciones que arriesgaron sus vidas y carreras por empatía hacia el sufrimiento de los perseguidos. Nuestro diplomático en Hungría, don Ángel Sanzbriz, un justo, dando protección a judíos húngaros, permitió incrementar el número de supervivientes, entre ellos una niña de unos meses, Eva Leitman-Borer, que tenemos entre nosotros y es miembro de la junta directiva de nuestra comunidad. Unimos nuestro recuerdo y el dolor al del pueblo gitano, también perseguido y masacrado, al de los combatientes republicanos españoles internados principalmente en Mauthausen, al de los homosexuales y al de los discapacitados, así como a los prisioneros políticos asesinados por pensar de forma distinta. Una empresa familiar española, Musealia, conjuntamente con el inestimable apoyo de la Comunidad de Madrid y en colaboración con el Museo Auschwitz de Polonia, ha traído a Madrid Arte Canal la exposición Auschwitz no hace mucho, no muy lejos. Llevan 80.000 visitas de alumnos de colegios y nos emociona saber que hay reservas para 120.000 más. En el Pentateuco se dice: mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, y también
la muerte y la adversidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Elegir la vida es nuestra responsabilidad judía y universal, pero por favor recordemos que al final son decisiones individuales que hemos de tomar como personas. Con educación, información, conocimiento y año tras año, transmitiendo a las generaciones futuras, estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benelvas. Damos por finalizado este acto, sin duda, pleno de emociones. A la salida pueden ver una exposición sobre Ana Frank, que permanecerá abierta durante algunos días aquí en la Asamblea. Muchas gracias a todos por su asistencia.